make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Buenas tardes a todos. Estamos en otro directo, casi retomando los directos. Hoy es 20 de enero de 2022. Son las 7:09, nos hemos retrasado un poquito, pero bueno. Y aquí estamos otra vez. A ver, me apaga la luz, a ver si se ve un poco oscuro, pues voy a poner un poquito de luz indirecta. Perfecto. ¿Qué tal? Aquí voy a poner que me han empezado a seguir 2 personas. Nacho Pistacho y creo que Exodus Gamer. Gracias por seguirme. Y nada, estamos aquí en otro directo. Ya hace tiempo que no hago directo. El último creo que fue sobre comercio de vino y romano. Y hoy vamos a otro tema totalmente diferente y nos remontamos mucho antes. Pero bueno, vamos a esperar a ver que vaya entrando gente y tal. Pero bueno, y hablaremos sobre Esparta, los orígenes de esta polis griega, la población, cómo está dividida y tal, las instituciones que tenga, y un poco también para romper ciertos mitos sobre esta polis griega, que se han ido formando sobre todo a raíz de la película 300 y un poco la película del cómic, aunque veremos también que la película 300 tiene algunos aspectos bastante cercanos a la realidad espartana, ¿vale? Y veremos, pues bueno, que es una cultura, es una polis griega que no es tan bonita, tan guay como dicen, pero tiene cosas muy interesantes que iremos viendo. Y obviamente, pues bueno, podéis saludar, podéis preguntarme cualquier cosa que queráis, hacer algún comentario, lo que os venga en gana y tal, durante el directo, y os iré contestando. Al final esto no me gusta enfocarlo como una clase, sino una charla, yo os doy la chapa, y cuando queráis intervenir, pues yo os leo el comentario y tal, ¿de acuerdo? Entonces si queréis esperamos un par de minutitos, y eso, ¿y qué tal? Hoy somos 5 o 6 personas conectadas, así que genial, la verdad. A ver si va guay. Sí que os animaría eso, a que comentéis. Los que me estéis viendo pero no me sigáis, que pues me sigáis, me ayudáis mucho a crecer y tal. Uy, tengo el micrófono hoy un poco loco. Así que voy a tener que hacer uno bueno en un futuro, al igual que la cam, que se me ve un poco borroso. Y bueno, lo dicho, cualquier cosa, estoy aquí a vuestra disposición, ¿vale? Pues bueno, creo que ya habrán pasado 9 minutitos. Vale, ¿qué es Esparta? Esparta, pues lo entenderíamos como una polis griega, lo que se llama el llamado, conocemos popularmente como una ciudad-estado. A mí no me gusta llamarlo así porque
el Estado surge con las revoluciones liberales. Bueno, ya no, surge con la Ilustración sobre todo, el término Estado. Entonces el término más correcto para hablar de las diferentes instituciones políticas o de las diferentes regiones con una ciudad al mando en Grecia, el mejor término es polis griega o poleis en plural. Una polis, una poleis. Entonces Esparta es una polis griega. ¿En qué se caracteriza o qué referencias tenemos más cercanas? Las mayores referencias más cercanas que tenemos es 300. Yo creo que es lo que un poco revitalizó el conocer esta polis griega. Y se caracteriza por una cultura, podríamos decirlo, muy militarista, ¿no? En el que hay una clase guerrera y luego podemos ver que hay una clase esclava o trabajadora que trabajará otros aspectos de la vida en Esparta. Cuando hablamos de una polis griega, y esto es también importante para cuando hablamos de las polis griegas, es una ciudad que ejerce un dominio sobre un territorio. No, o sea, es decir, no es en plan que hay una ciudad y solo la ciudad manda. Hay una serie de pequeñas aldeas, pequeñas poblaciones que dependen de esta ciudad-estado. Entonces, a eso nos referimos con una polis griega. Es un territorio cuya capitalidad o cuyo órgano principal de gobierno está en una ciudad principal. Vale. Cuando hablamos de... Bueno, seguimos con Esparta. Vemos que también esa clase guerrera, que son los espartanos, tienen como un duro entrenamiento. Tienen como un duro entrenamiento que parece ser que se prolonga durante varios años y que básicamente viven para la guerra. Esto tiene sus orígenes, o puede tener sus orígenes en la propia fundación de Esparta. Pasaríamos del periodo micénico, la época caballeresca, en lo que entenderíamos como Grecia como un ente geográfico. Hay que tener en cuenta que Grecia no era un ente político como pues el estado actual de Grecia, o no estaba bajo un dominio principal un momentito. Sí, ahora. No está bajo un dominio principal como podía ser a lo mejor el estado helénico o el reino helénico de Macedonia con Alejandro, por ejemplo, o antes con Filipo, sino que era una serie de puzzles, o sea, un puzzle donde habían varias polis griegas, y pasaríamos de una época micénica caballeresca en el que habían varias comunidades en esa Grecia, o sea, varias aldeas. Esas aldeas deciden unirse y fundar lo que entendiéramos ya por las polis griegas. Entonces, esas polis griegas, por cierto, he visto que estamos aumentando el número de gente. Os animo a que me sigáis y tal, para estar al loro, y me ayudaréis también mucho. Bueno, esas ciudades griegas surgen, esas polis, y formarían pues ciudades como Atenas, Argos, Micenas, Esparta, Corinto, Megara y tal. Que además esos nombres no sonarán por érase una vez el hombre. Y esto ocurrió, por ejemplo, con Esparta. Una serie de poblaciones se unen y crean las ciudades-estado de... O sea, ciudades-estado, no, las polis griegas. ¿Cómo surge Esparta? Esparta surge como una agrupación tanto de población doria como jonia. Las poblaciones dorias y jonias
es un concepto racial, por decirlo así. Tendríamos dorios, jonios, preindoeuropeos. Aunque la cuestión racial hasta últimamente ya muy desuso en la historiografía, pero bueno, para entendernos podemos hablar de razas o incluso pueblos o culturas, ¿vale? Más arcaicas de Grecia. Y entonces estos pueblos jonios y dorios se unen, crean la polis de Esparta. Y cómo se crea, digamos, esa primera concepción de... ¿Cómo se crea esa primera concepción de Esparta? Cuando tenemos un periodo de crisis, creo que es la éstasis griega, en el que ya en el siglo VI hay una crisis muy grave en las polis griegas, y entonces tienen que tomar una serie de medidas para paliar esa crisis. Hablamos de crisis demográfica, de alimentación, crisis política. Veremos cómo cada polis la enfrenta de una forma. Por ejemplo, una de las formas en las que Atenas sale de esa crisis en Grecia es, por ejemplo, con los legisladores. Y sobre todo, la gran medida que harán las polis era la fundación de colonias. ¿Por qué? Con la fundación de colonias tú puedes hacer que la población baje mucho, y por lo tanto esa carga demográfica y de falta de alimentos la palias mucho, y encima con la creación de nuevas colonias lo que puedes hacer es crear una hermandad y un comercio, y al final beneficiarse tanto la nueva ciudad como la antigua. También, ¿qué pasa? Esparta no sigue este método. Tienen legisladores que serán muy importantes. Uno de los legisladores, por ejemplo... Gracias por seguirme, Ceirarol. Y Alfarión Calispera. Pues sí. Uno de los grandes legisladores de Esparta será Licurgo, que básicamente, aunque está un poco rodeado de un halo mítico, por decirlo así, más o menos sabemos que puede ser mítico o no, o incluso se le puede atribuir lo que es la ley espartana a Licurgo y a varios legisladores más. Esparta no participa en la expansión colonial. La única colonia que fundará Esparta será Tarento, en Italia, sur de Italia, lo que entenderíamos en esa época como la Magna Grecia. Y entonces, encima Tarento está fundada por los hijos de aquellas espartanas que fueron fueron concebidos cuando sus maridos estaban en la guerra, ¿vale? Entonces los expulsaron y fundaron una nueva colonia, en este caso es Tarento. Alfarión. Las colonias proporcionaban también unas rutas comerciales fijas que no dependían de los vaivenes políticos de la diplomacia como les pasaban con Egipto. Claro, a ver, al final las colonias son un ente político aparte, que sí que es verdad que tienen una unión de hermandad con su polis de origen. Pues eso lo que hacían al final es asegurarse una especie de comercio. Al final la polis de origen y la nueva colonia se beneficiaban de ello. Además que no hablábamos de una centralización política tocha. Al final las colonias tuvieron al final gran protagonismo. Un gran ejemplo es Siracusa, es origen griego y tiene una entidad política propia muy importante, porque estamos hablando de una colonia griega en mitad del Mediterráneo. Hablamos luego de Emporion, de Masilia, de todas las colonias de la Magna Grecia. Entonces tiene una entidad política propia muy interesante, que esto podemos un día hablar otro día. ¿Por dónde iba? Esparta lo que va a hacer es un proceso de conquista. Esparta lo ubicamos, Grecia, ¿vale? Tenemos al sur la península del Peloponeso. Pues del centro, lo que sería una franja central hacia la costa, eso es la provincia de Laconia. La provincia de Laconia, que es donde, por eso a los espartanos se les llama lacedemonios, y por eso en el escudo espartano
podemos ver la lambda, que es la L griega, es porque son de Laconia, de los lacedemonios. Ellos lo que hacen es un proceso de conquista. ¿Y qué conquistan? La provincia o la región al oeste de Laconia, que es Mesenia. Mesenia, que es donde está la población de los mesenios, hacen un proceso en el siglo VI de una conquista brutal, y básicamente por derecho de conquista toda la población de esa provincia, bueno, provincia es un término más romano, de esa región los esclavizan, ¿vale? Dando origen a los ilotas. Pero veremos que hay dos orígenes de los ilotas. Tenemos el origen ilota mesenio y el origen del ilota laconio, que son de la zona de los templos de Helios. Esto ahora cuando hablemos de las poblaciones y tal, lo iremos viendo. Vale, ¿cuándo surge el que es espartano? Vale, después de la primera guerra mesenia tenemos la segunda guerra mesenia, que es que los mesenios se alzan en armas contra el gobierno espartano, y es apoyado por la gran rival de espartana, que creemos siempre que es Atenas, pero en realidad es el vecino, que es Argos. Argos es muy importante porque está muy cerca de Corinto, ¿vale? Y entonces es el gran vecino en el Peloponeso de Esparta. Argos, para quitar la gran influencia espartana en el Peloponeso, ayuda a los mesenios. Y entonces hay una gran derrota. Hay una gran derrota por parte de los espartanos, pero logran defender la polis. Y aquí es donde ya damos el origen a lo que sería... Gracias, Macedus, por seguirme. ¿Qué tal? Lo dicho, cualquier cosa que queráis preguntar de lo que voy diciendo, cortadme, preguntadme y os contesto durante el directo. Para el que acaba de llegar estamos hablando un poco del origen de Esparta, de la primera guerra mesenia, el origen de los ilotas, la segunda guerra mesenia y cómo a partir de ahí surge el ideal ya espartano. Vale, con la segunda guerra mesenia, Esparta logra defender la polis y es aquí ya con estos defensores cuando surge el concepto del espartano, ¿vale? O lo que entenderíamos por el mejor de entre los iguales, o sea, o los iguales, que sería el término de homoioi, es el que se llamaría el ciudadano espartano. Es aquí cuando ya surge el ideal espartano, cuando surge la población espartana. Habrán otros ciudadanos que no tendrán derechos, pero son ciudadanos, que serán los periecos, y luego los esclavos, que son los ilotas. ¿Qué pasa? Con este gobierno espartano, digamos, y con la conquista de Mesenia, llega una figura que, como hemos comentado, es Licurgo, que hace la gran retra o la gran ley. Licurgo es el que va a sentar todo el ideal espartano. Licurgo, o como la historiografía cree, otros legisladores, es el que va a iniciar el ideal espartano, lo que entenderíamos ya por Esparta, ¿vale? Organiza esta gran retra, que es una serie de leyes en el que se basan varios principios. Uno es el cleroi, o el cleros, que es el reparto de tierras. ¿El reparto de tierras a quién? El reparto de tierras solo a los homoioi, a los espartanos. ¿Quién es un espartano? Hijo de padre y madre espartano, descendientes o que participaron en la defensa de Esparta durante la Segunda Guerra Mesenia. Entonces, a estos homoioi, a estos espartanos de pleno derecho, se les da un lote de tierras para ellos, para que las cuiden. Luego tenemos la sección de la educación espartana, que es la Gogé. La Gogé, esto nos resultará muy familiar porque sale muy bien representado en la película de 300. Y encima, esto es uno de los grandes aciertos de la película, que luego explicaremos bien qué es la Gogé, pero básicamente es una educación espartana muy dura, que va desde los 7 hasta los 20-30 años, ¿vale? Básicamente es una educación muy física, que te puede meter palizas, etcétera.
Luego iremos explicando tal. Luego tenemos la cripteia. La cripteia es, digamos, el rito final para el que aquel espartano que está estudiando, que está haciendo la GOG, pasa a ser ya un ciudadano de pleno derecho espartano. ¿En qué consiste la cripteia? Es un rito dentro de la GOG en el que se accede a la edad adulta. Esto es muy importante en Grecia también, los rituales para acceder a la edad adulta, en el que básicamente, como una de las medidas de represión o de control de la población mesenia, una vez al año estos espartanos van a Mesenia y, ocultos durante la noche, tienen pleno derecho a asesinar a cualquier hilota lo entendemos como esclavo mesenio, ¿vale? Luego explicaremos por qué hacían esto, pero bueno, pues eso, es como una gran cacería, es como una gran persecución de todos aquellos que son enemigos. Luego veremos cómo legalmente se puede realizar la cripteia y tal. Además, también no suele ser compartido por el resto de polis. Y esto es algo muy característico de Esparta. El resto de polis griegas pueden estar enfocadas a una democracia, como puede ser Atenas, o unas tiranías, o reyes. Pero este enfoque espartano a la guerra está muy justificado por los propios orígenes de la polis griega. En este caso, un origen de defensa de la polis. Es como la noche de la purga, básicamente. Lo que pasa que es sí, en realidad es como una purga legal. Lo que pasa que unos pierden siempre y otros ganan siempre. Legalmente, como lo veremos a continuación, la cripteia es una guerra. Es una guerra anual que declara Esparta a Mesenia, para tener a la población controlada y atemorizada, ¿vale? Luego, volviendo a Licurgo, ¿qué otras medidas pone? Primero, una serie de normas de austeridad. El espartano es muy austero. Sí, por ejemplo, y otras ciudades, estados, reinos no condenaban eso, no fomentaban alzamientos en plan intervencionismo. No sé si habías llegado antes, Macedus, pero, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mesenia, que es, digamos, ya el origen real de Esparta, Argos es la que interviene para apoyar a Mesenia, y acaba Esparta muy jodida. Y es ahí cuando ya Esparta empieza a hacer una remodelación con Licurgo, en el siglo VI. ¿Qué ocurre? Que, quitando ya el final de la hegemonía espartana, nadie tosía a Esparta. Porque encima luego con la Liga del Peloponeso se hace muy fuerte. Y la hegemonía espartana hizo que Esparta fuera un gran enemigo. Entonces, podía estar mal visto, sí, pero tósele a Esparta, ¿sabes? Entre otras medidas que tomó Licurgo es eso, normas de austeridad. El espartano, el homoioi, es muy austero. Cuando hablamos de... Imaginaros, vamos a una casa en la que de repente vemos que hay una mesa, una cama y un barreño para mear. Y decimos, hostia, esto es muy espartano. Que dice que es muy austero. Es muy diáfano, muy rudo, muy austero sobre todo. ¿Por qué? Porque el espartano no podía o no quería rodearse de lujos. Su vida era por y para la guerra. Y nada más. Es que luego veremos, cuando hablemos de la sociedad espartana, es que el ciudadano está por y para la guerra y para la legislación o la política de la polis. Ya está. No hay nada más. ¿Qué otras cosas tenían prohibidas para el espartano, el homoioi? Estaba prohibido el comercio, los trabajos manuales y el uso de la moneda por parte de los espartanos.
Entonces, estas funciones, ¿quién las hará al final? Pues los otros sectores de la población, que son los periecos y los ilotas, que ahora explicaremos qué son. Pero la vida espartana es austera, porque para la guerra. Además, el espartano estará obligado siempre, hasta los 30 años, estará obligado, bueno, no, incluso una vez ya con los 30 años, estará obligado siempre a ir al cuartel, estará obligado a participar y a poner de su parte en la comida comunal en el cuartel. Pero esto ahora lo explicaremos mejor cuando expliquemos los homoioi. Vale, aquí tenemos ya un poco el origen espartano, o sea, el origen de la polis griega de Esparta. Tenemos una crisis en el siglo VII por ahí, que es la estasis, una crisis que muchas polis lo resuelven con legisladores, con democracias y con colonias, y Esparta lo que hace es con una guerra de conquista, para que una población esté dedicada a ir para la guerra y haya una población que trabaje las tierras. Tenemos con la Segunda Guerra Mesenia, se crea ya Esparta, la legislación de Licurgo, ya tenemos todo el ideal espartano. Ahora pasaremos a la sociedad espartana. Hay muchos estratos sociales, pero hablaremos sobre todo de tres, o sea, los homoioi, los periecos y los ilotas. Vale, ¿qué es el homoioi? Como ya he dicho, es hijo de padre y madre espartanos, que son descendientes de aquellos que defendieron la ciudad durante la Segunda Guerra Mesenia. ¿Qué se caracterizaba? Tú ya, como espartano, nada más nacer estás ya se te pone en juicio, ya empieza tu educación. Y ese primer paso es nada más nacer. Te cogen, pero sin que estén tus padres ni nada, te examinan y se ven se ven los magistrados, los éforos y tal, que cumples físicamente todo el ideal, o físicamente lo que se espera de un espartano, es decir, que sea perfecto, serás aceptado. Si no, pues si ven que tienes alguna deficiencia, alguna discapacidad, algún problema, serás desechado y arrojado al apocetai, o depósito de los expuestos, que se llama así también, en el monte Taigeto, en el Peloponeso. Sí, lo de la purga es básicamente es una purga de bebés, que en la peli es real. O sea, si veían que había alguna deficiencia, que presentaba alguna discapacidad y tal, no es lo que se esperaba de un homoioi, por lo tanto, al monte con él. Vale, ¿qué obligaciones tenía el espartano? Hacer la goge, la educación espartana. Una educación que la explicaremos. Además, tenía la obligación de mantener el lote de tierras que se le era dado cuando ya llegaba a la adultez, el cleros, que se llamaría. Contribuía a la comida común, que se llama la sisitia, la comida común en los cuarteles. Había mucha hermandad dentro de la sociedad espartana, que encima es muy importante la sisitia porque era la forma de transmitir en esas comidas, en esas convivencias en el cuartel, el ideal espartano. Y sobre todo también tenía la obligación de no ser cobarde y no realizar ningún delito. Tenía prohibido dedicarse, por lo tanto, a cualquier otra cosa que no sea la guerra. El espartano era guerrero. La educación empezaba, pues como hemos dicho, nada más nacer, era examinado, y si presentaba, si era apto para ser un homoioi, se le entregaba al padre. Entonces, luego tendríamos un primer ciclo de educación, que es entre los 7 y los 12 años, que sería una educación colectiva, en el que se enseñará los ideales espartanos, es una educación física. Hola de nuevo, Alvario, se está desconectado, tranquilo. Sería una educación colectiva, una educación física. Empezarían a dar las primeras enseñanzas del ideal espartano. Luego tendríamos una segunda educación, entre los 12 y los 20 años,
entre los 12 y los 20 años pasa a depender de un magistrado que se llama paidermonos, o paidermonos, no sé muy bien en griego. Este magistrado, como vimos cuando hablamos de un magistrado, como vimos por ejemplo cuando hablamos de religión romana, es un funcionario público elegido. Vale, este paidermonos supervisa la educación más individual del joven espartano, en el que empieza ya a recibir educación militar, tanto en el uso de la lanza, del escudo, de la espada, de estrategias militares, a permanecer en la falange hoplítica, que esto es muy importante. La falange hoplita en la guerra es la máxima representación de la unión de una polis. Es un gran muro de escudos y lanzas en el que básicamente todos los ciudadanos contribuyen con eso a la defensa del Estado, o sea, bueno, el Estado, de la polis griega. Por eso es muy importante, o sea, no es solo una formación, una estrategia militar. Es un concepto, primero, que revolucionó la vida militar en Grecia, y además es un modo de unión o camaradería entre ciudadanos de una polis. Por eso la falange es muy importante en las polis griegas, sobre todo en Esparta. Aparte también al espartano se le enseña a leer y a escribir, etc. ¿Se ha intentado replicar esta educación en otras ocasiones? Pues no sabría decirte. La verdad, ahora no encuentro casos parecidos. Porque claro, aquí la educación para el ciudadano espartano es obligatoria, la educación espartana. Claro, luego tendríamos la romana, que con la reforma de Mario y tal, sí que es un oficio ser soldado, y también tú como soldado tienes unas obligaciones y tal. Pero ahora no recuerdo exactamente si hay alguna semejanza con esto. Pues mira, aquí lo dice Alfarion, el modelo educativo prusiano estaba ambientado en la concepción romántica de Esparta. Pues aquí lo tienes. Volviendo a esta etapa de los 12 a los 20 años, es una de las etapas más duras para el problema, que esto no lo he nombrado, es que de Esparta, como era tan austera, tanto no se conserva mucha cosa, ¿vale? Lo que conservamos de Esparta son los restos arqueológicos de Esparta, que son muy poquitos y tal, y claro, donde podemos obtener mucha información es de epigrafía y de la moneda, pero es que apenas tenían moneda y apenas se conserva epigrafía. Entonces toda la información que tenemos de Esparta es restos arqueológicos que podemos tener, y sobre todo de autores ajenos a Esparta, sobre todo atenienses. Incluso muchos filósofos o incluso muchos escritores veían en Esparta como un ideal. Entonces escribían mucho sobre Esparta. O sea, casi todo lo que conservamos es por eso, y registros escritos y tal. Pero es que por parte de Esparta, si solo fuera por Esparta, conservaríamos muy poquito, la verdad. Entonces, no, o sea, tampoco, o sea, alababan de verdad lo que hacían en Esparta. No es que fuera una óptica distorsionada, alababan de verdad lo que hacían en Esparta. Porque veían como... hay que tener en cuenta que muchos de estos filósofos o autores griegos, en el momento en que escriben de Esparta, cuando existe Esparta, ven una total crisis de las democracias o de las polis griegas, con corrupción, con tiranías no legales, y cómo que se pervierte este ideal de la polis, que ven en Esparta un concepto muy, muy recio, muy arraigado, en el que así pueden mantener lo que es la polis. Por eso alababan mucho a Esparta, porque lo veían como algo estático que de verdad podía durar. Aunque veremos que el sistema espartano
está abocado directamente al fracaso, como ahora comentaré. Siguiendo con la educación, era tan dura, por ejemplo, que durante un año al joven espartano entre los 12 y los 20 años que está en la Gogué, básicamente les dan al año una capa, van descalzos, tienen una cama hecha de paja y básicamente poca alimentación. ¿Esto qué les obligaba a hacer? Les obligaba a depender entre ellos mismos, a intentar sacarse las castañas del horno. Por lo tanto, ¿qué tenían que hacer? Robar, asesinar a quien haga falta, y tal. O sea, se les podía permitir robar. Y es más, fomentaban que robaran, fomentaran que asesinaran para quitar. La cosa, eso sí, sin incurrir en delitos y tal, porque si les pillaban, el castigo era paliza. O sea, no era en plan castigo, era paliza. Paliza de fortalecerte y de acabar medio muerto y tal. Es decir, hablamos que es un entrenamiento que no todo el mundo podía superar. Entonces, esto también es una cosa muy interesante que en la película 300 recrea... Perdón. Que la película 300 recrea muy bien. Como el joven Leónidas, pues eso, básicamente con un calzón, roba, le pilla, le empiezan a meter una paliza y tal. Entonces, aquí vemos pues el duro entrenamiento espartano. A los 20 años... bueno. Cuando ya acababan a los 20 años, hacían pues lo que hemos dicho, la cripteia. Una vez al año, Esparta declaraba la guerra a Mesenia y entonces enviaban a estos jóvenes espartanos con un cuchillo, con una lanza, lo que fuera, y tenían derecho a matar a cualquier mesenio. ¿Por qué declaraban la guerra? Para hacer un asesinato legal, para que a ojos de los dioses, de los sacerdotes, de los augurios, o sea, de los augures y tal, no vieran mal lo que estaban haciendo. Entonces, una vez al año, declaraba Esparta a Mesenia la guerra, es decir, a los ilotas, y lo que hacían era asesinar a quien haga falta. Una vez superaban esto, a los 20 años ya pasaban a ser soldados en las líneas traseras. Hay que tener en cuenta que en la falange hoplita era un honor estar en primera fila. Entonces a estos, como jóvenes soldados, los ponen en filas traseras. Y además entran ya a participar en las sisitias, es decir, a participar en estas comidas, en estos acuartelamientos. Vivían en los cuarteles aún. Entonces participaban en las comidas espartanas. Y aquí se hacía una difusión de los valores espartanos. Hablamos de comedores de entre 15 y 100 espartanos, en el que hablaban, se difundían los valores, en el que había gente veterana que comía contigo, te contaba sus batallas, te contaba lo que era ser espartano. A los 30 años, ojo, claro, aquí estamos viendo de que para ser la época, a los 20 años aún están en la formación, están en los cuarteles cuando se casan, cuando un espartano puede formar una familia. A partir de los 30. A partir de los 30 pueden casarse, abandonan el cuartel, pero aún tenían que participar en la sisitia, en la comida entre los iguales. Y además, de vez en cuando, ir al cuartel. Este periodo ya, en el que eres un espartano de pleno derecho, dura hasta los 60. A los 60 ya, pues te puedes ya retirar. Con 30 años además, te dan ya un lote de tierras, que es tu obligación cuidarlo. Es decir, superar la Gogué, les dan un lote de tierras. Y a todo esto, claro, nos estamos centrando en el hombre. Pero la mujer, ¿qué función tiene en Esparta? La mujer habló de la homoioi. La mujer que es hija de padre y madre espartanos. La mujer también tiene una educación por parte de la polis espartana, en el que recibe una educación basada en el fortalecimiento físico. Hacían mucha gimnasia, mucho ejercicio, muchas veces incluso entrenamientos muy parecidos al del hombre. Y también
un entrenamiento del carácter. El objetivo al final era tener hijos espartanos que nacieran sanos, para que pudieran al final ser soldados. ¿Vale? Esto es un poco lo que entenderíamos por la educación del espartano. Luego tenemos otras dos clases sociales, serían los periecos. Los periecos son... Claro, estamos hablando de los espartanos. Los espartanos son los que viven en Esparta. Pero estamos hablando que Esparta gobierna una región que es Laconia. Y ahí vive gente también. Entonces tenemos unos que se llaman los periecos, que en griego son los de alrededor, los que viven alrededor. ¿Qué hace esta población? ¿Qué hacen? Pues básicamente se encargan de hacer todos los trabajos que los espartanos no realizan. Se encargan sobre todo, o sea, son ciudadanos libres, no pueden participar en la política espartana, pero son libres, tienen derecho a comercio, artesanía. Entonces, toda producción que pueda existir en Esparta la hacen los periecos. Trabajan tierras, hacen artesanía, alfarería, etcétera. Y también podían participar en la falange hoplita, en el caso como auxiliares o como tropas de segunda, un poco para engrosar las filas. Y luego tenemos, pues, a los que ya hemos hablado, a los más damnificados de la sociedad espartana, que son los silotas. Los silotas, cuando a un espartano se le daba las tierras, en ese lote de tierras estaban adscritos una cantidad de hilotas, como esclavos, ¿vale? No hay un recuento exacto de cuántos hilotas pueden haber, aunque algunos autores dicen o confirman que podrían haber unos 200.000 hilotas. Estamos hablando que en el siglo VI, V-VI, hay 200.000 hilotas frente a 9.000 espartanos. 9.000 espartanos frente a 200.000 hilotas. Espartanos me refiero homoiois, capaces de participar en el ejército. ¿Qué ocurre? Una cosa que podía pasar perfectamente era que 200.000. Ten en cuenta que esto no lo he comentado. Estamos hablando, la sociedad espartana es una sociedad abocada al fracaso. ¿Por qué? Es una sociedad en el que la ciudadanía está destinada por y para la guerra, en el que no se pueden casar y por lo tanto formar una familia a partir de los 30. Eso en Grecia es muy tarde. Por lo tanto, vamos viendo cómo a lo largo de los años vemos que en el siglo VI son 9.000 espartanos. Siglo V estamos ya hablando a lo mejor de 6.000 espartanos, 7.000 espartanos. Llega un momento que con la gran derrota en el siglo II a lo mejor estamos hablando de 1.000 o 500 espartanos. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy endogámica. Endogámica, y que perder en una guerra, una batalla, que pierda Esparta, supone perder a tu ciudadanía, literal. Entonces, por eso digo, es una sociedad abocada al fracaso, en el que la fecundidad es muy tardía, en el que se casan muy tarde, en el que lo más probable es que mueras y tal. Sí, es muy hermética. También hay que tener en cuenta que el concepto de ciudadanía en Grecia y en Roma, lo que sobre todo en el clasicismo y periodo romano, es muy importante. Aquí no hablamos concepto raza para los griegos o para los romanos, no existen. Yo no te desprecio por ser negro, por ser oriental. Yo te desprecio porque no eres ciudadano. Te desprecio por ser xenófobo. Me parece haber leído estudios de género que comentaban la mayor probabilidad de supervivencia en el parto de las mujeres espartanas gracias a su mejor forma física. Puede ser. Yo aquí no tengo ni idea, la verdad, no soy experto en el tema, pero puede ser, no sé. O sea, tampoco soy experto en estudios de género que me interesen mucho,
Pero puede ser, me supongo que al final una preparación física es buena para ello. Pero bueno, entonces lo que decimos, que es una sociedad abocada al fracaso. Y los espartanos sabían que esos 200.000 hilotas o mesenios eran una amenaza para ellos. Y ya sufrieron en el pasado revueltas. Entonces, ¿qué se les hacía para amedrentar su moral, para darles miedo? Se les hacía pues lo que hemos dicho, la criptella, ¿no? Esta guerra anual contra los hilotas, para que tuvieran miedo de los espartanos, para que estuvieran mansos, porque sabían que una vez al año... Sí, bueno, pero dínoslo ahora, que estamos con 30 años y a lo mejor nuestra sociedad en edad se parece más a la espartana, ¿sabes? Pero bueno, que por lo tanto lo que hacían era eso, una guerra anual para amedrentar, para darles miedo. Por otro lado también les hacían unas humillaciones y vejaciones a la población hilota, en el que se les obligaba... Sí, esa es la herida. Esta población hilota lo que se les hacía era humillarlas. Por ejemplo, se les vestía con ropas toscas de cuero y con gorros de piel de perro. Con esos gorros de piel de perro lo que se hacía era recalcar que eran animales, que eran serviles, que son la servitud. Y entonces, pues eso, eran para ellos pues siervos. Los consideraban como medio animales. También, de repente, cogían y les empezaban a pegarles palizas, a recibir azotes al año, sin motivo previo. Hayas o no hecho algo, de repente cogen y te dan azotes. Entonces esa gente lo que hacía era vivir un constante estado de miedo. Entre eso y que una vez al año les declaran la guerra, tenías a una población muy activa, o sea, muy amplia, amedrentada. Y con eso, digamos, tendríamos un esquema de lo que sería ya la sociedad espartana. Es decir, unos hilotas fruto del esclavismo, del botín de guerra, que son esclavos y están obligados generación tras generación. No es en plan... no es a lo mejor como en Roma, que, a ver, sí, si tú tienes un hijo, si eres esclavo, tienes un hijo, y es esclavo, pero te pueden liberar. Y a quien liberen es un liberto, y sus hijos serán ya no libertos, ciudadanos romanos. En Esparta no, eres hilota, eres mesenio, estás condenado a ser esclavo siempre. Tenemos unos periecos que se encargan de hacer todas las labores que los homoyois no hacen: artesanía, agricultura, forja, trabajos manuales, por decirlo así. Y luego los homoyois, que es la clase dominante en Esparta, que se dedican a la guerra y se dedican a la vida política. Vale, una vez ya hemos hablado de la sección de sociedad, ya entraríamos en la última sección, que son las instituciones espartanas. También son muy peculiares. ¿Quién dirigía Esparta? Primero, Esparta era la diarquía, es decir, habían dos reyes. Es una diarquía que duró hasta el siglo II a.C. Habían dos reyes de dos dinastías diferentes, pero que tenían un origen común, que era la dinastía de los Heráclidas. Estas dos dinastías eran los Euripóntidas y los Ágidas. Creo recordar, por ejemplo, Leónidas era un ágida, ¿vale? El origen es muy difuso. Hay un origen más mítico o racial, por decirlo así, en el que, como habían dos razas o dos culturas, que era la Doria y la Jonia, eligieron un rey de cada uno. Esto es uno de los orígenes. Luego, otro de los orígenes, o porque hay una diarquía, es porque es una forma de limitar el poder y no incurrir en una tiranía. Es decir, es una forma de que entre los reyes se limiten entre ellos.
Luego también se cree que puede tener un origen estructural, es decir, cada rey tiene una función específica, uno a lo mejor más funciones políticas, otros más funciones de guerra, o puede incluso tener un origen casual, o incluso mítico, como muchas mitologías, como por ejemplo el origen de Roma con Rómulo y Remo, pues aquí podría haber un origen de un nacimiento de gemelos, que serían los primeros reyes de Esparta. Veremos cómo esta monarquía, esta diarquía va decayendo y pasará de una autoridad fuerte a ceder esa autoridad o a perder autoridad. Donde sí que tiene sobre todo auténtica autoridad es cuando el ejército sale de Esparta, cuando está en guerra. Digamos que la política y todo la hace el rey desde el ejército. Ya sea donde establecer el campamento, los rituales post, o sea, pre y post la guerra, por una batalla. Incluso si hay que hacer coaliciones, amnistías o lo que sea, eso lo dice el rey durante la guerra, en el ejército. Además, son miembros de la Gerusía. La Gerusía es un órgano de gobierno que ahora veremos a continuación. Y poco más, o sea, como miembros de la Gerusía pueden proponer leyes, que luego esas leyes serán aprobadas o no en la asamblea o apela, ¿vale? Luego tendremos la Gerusía, que era el Consejo de los 30, eran 28 espartanos elegidos y los 2 reyes. Solo podían pertenecer a esto los homoiois, que eran elegidos destacados por su virtud y por la defensa de la patria. Que por ejemplo hay un fragmento de Plutarco, que por ejemplo cómo era la elección de la Gerusía era: se realizaba la elección de la forma siguiente: una vez reunida la asamblea, los electores eran encerrados cerca, en un edificio donde no veían el espectáculo ni eran vistos, y tan solo oían el griterío de los miembros de la asamblea, pues por aclamación, como en todo lo demás, juzgaban también a los rivales, no a todos al mismo tiempo, sino que entraban uno a uno por sorteo, y atravesaban en silencio la asamblea. Entonces, los que estaban encerrados, con tablillas, consignaban en cada caso la magnitud del clamor, sin saber a quién iba destinado, salvo que se tratara del primero, segundo, tercero o cualquier otro de los que entraban, y aquel a quien se tributaba por más tiempo y con más fuerza, a ese proclamaban. Es decir, imaginaros, los electores están al lado de la asamblea encerrados, unas tablillas apuntando: 1, entraba el primero, nadie aplaudía, pues este no, el siguiente, pero como locos. A ese pues lo podían elegir para la Gerusía. Es decir, ahí se elegía por tu virtud, por cómo eras en la sociedad espartana, por cómo te veían, por cómo te aclamaban, ¿vale? Muy diferente a cómo es actualmente, que aquí actualmente no elegimos por virtud, sino por cómo se venden mejor. Hola Zeira, no pasa nada. Estábamos hablando ya de los órganos espartanos. Hemos hablado de la diarquía y ahora de la Gerusía, que era un órgano que eran elegidos por aclamación. Victoria por influencer. No por influencer, porque tú como espartano, tú estás educado... Ahora elegimos al que menos vergüenza ajena da. En Esparta no es por ser el influencer, por decirlo así. Tú ten en cuenta que la sociedad espartana es una sociedad que se toma muy en serio sus instituciones y su cultura, y para ellos la virtud es muy importante. Y en el ideario espartano, el que era más virtuoso era el que mejor podía pertenecer a la Gerusía. Entonces era por aclamación, pero porque de verdad veían que a lo mejor esa persona era aclamada. No es por a lo mejor el más popu, ¿sabes? Entonces, ¿Qué hacía la Gerusía? La Gerusía es un poco como el parlamento nuestro, un poco así, ¿vale? Eran los que preparaban y proponían leyes y decisiones o propuestas a la asamblea, que se debían aprobar en la asamblea.
Y poco a poco también, con el paso de los tiempos, también este organismo junto con el de la diarquía se fue debilitando mucho. Luego tenemos los éforos. Los éforos son uno de los organismos más potentes, el eforado. Más potentes de Esparta, el que que tienen casi un dominio casi tiránico. ¿Vale? Hablamos de un magistrado, a lo mejor, que pasa de ser ayudantes de los reyes espartanos a tener un gran poder en el siglo VI. Son los que velan por las costumbres, o sea, son los que vigilan que se vele las costumbres espartanas, la virtud, que nadie se salga del ideal espartano. Son los que hacen los procesos judiciales. Son los que también legislan, pueden proponer leyes, también en la Gerusilla. Son los encargados del orden público, de los gastos del Estado, es decir, casi todo lo que es administración de Esparta lo llevaban ellos. O sea, el eforado era una institución bastante importante. ¿Cuántos había? Habían 5 éforos, correspondiente a las 5 aldeas principales que componía Laconia o Esparta, que era Pitane, Mesoa, Limnas, Cinosora o Cinasara y Amiclas, ¿vale? Eran las 5 aldeas importantes de Esparta. Entonces tenían un gran poder el eforado dentro de la sociedad espartana, básicamente lo controlaban el día a día casi de Esparta. Y por último, y con esto ya acabaríamos, tendríamos la asamblea o la pela. Las asambleas en Grecia son públicas a todos los ciudadanos, ¿vale? Por eso no hay un registro de cuánta gente podía participar en la pela o en la asamblea, pero lo mismo ocurría, por ejemplo, en Atenas. Era, tú como ciudadano estabas obligado, o sea, ciudadano de pleno derecho, estabas obligado o tenías el deber de participar en la vida política de tu polis. Para eso eres ciudadano. ¿Cómo se llegaba a la ciudadanía en Esparta? Siendo un homoioi, es decir, ahí casi viene por familia, pero bueno, también te has tenido que preparar militarmente. Pero al final el concepto es que participas en la vida política porque defiendes la polis, y lo mismo ocurre en Atenas. En Atenas tú en la asamblea puedes participar porque eres ciudadano. ¿Y cómo se consigue la ciudadanía en Atenas? Participando en el ejército, es decir, en la defensa de la polis griega, en este caso de Atenas. Por eso muchos, como no se podían costear el armamento en Atenas, no se podía costear el armamento del ejército, se iban a la armada. Por eso la armada ateniense durante muchos años fue de las más importantes del Mediterráneo o del Egeo. Las mujeres no iban a la guerra, y básicamente pues se quedaban en Esparta. También con algunas labores de sí, labores de educación, sobre todo, y tal. Aunque sí que es verdad, no, en Grecia en general, en las instituciones solo participaban hombres. Lo que pasa que, al contrario que en Atenas, que la mujer básicamente se tenía que quedar en casa, aunque bueno, hay mucho revisionismo ahora sobre esto, y se ve que hay un papel importante de la mujer no podía participar en la vida política de Esparta, pero era un componente social muy a tener en cuenta. O sea, las valoraban mucho. ¿Por qué? Porque ellas daban vida al ciudadano espartano. Entonces, por eso las entrenaban mucho, o sea, las valoraban mucho, porque ellas daban al soldado espartano a una buena mujer espartana. Es decir, no tenían labores de quedarse en casa o labores de tal. Tenía una buena vida, porque al final ya tenía en cuenta, ya ciudadana. Lo que pasa es que no podía participar en la política, es lo único malo. Bueno, ¿quién podía acceder a la apela o a la asamblea? Todos los ciudadanos de más de 30 años. Es decir,
que hayan ya terminado su formación militar y tengan ya tierras, familia, etcétera. Era la máxima autoridad para tomar o aprobar las decisiones, aprobar leyes que proponía la Gerusía o los éforos. Además, la asamblea elegía a la Gerusía, a los gerontes, a los éforos. Incluso cuando había algún momento de conflicto, podían incluso elegir a los reyes. También llevaba la política exterior. Podían incluso sentenciar a alguien que no fuera virtuoso en Esparta, que hubiera cometido un error, un delito, lo que sea, quitarle la ciudadanía, etcétera. ¿Vale? Y con esto acabaríamos pues, las instituciones espartanas y un poco lo que quería hablar de Esparta. O sea, no me voy a meter un poco en historia de Esparta, en plan... O sea, quería más bien que se entendiera lo que es la polis de Esparta, los orígenes, que desembocó los orígenes, por qué es así Esparta y tal. Entonces es un poco lo que yo quería mostrar. No me he metido a hablar de la guerra del Peloponeso, de las guerras médicas, de los enfrentamientos eso, entre Esparta, Atenas, el dominio espartano y tal, ¿vale? Porque me puedo ir aquí a 2 horas de streaming, tampoco es plan. Quería un poco que se entendiera, romper la ficción con Esparta, ver que tiene cosas muy interesantes, cosas con las que se rompe el mito, que no es una sociedad tan idílica, no es una sociedad tan guay como se quiere pensar, que la ficción muchas veces lo ha romantizado, los escritores posteriores lo han romantizado, pero que tiene cosas muy interesantes. Y con eso, entonces si queréis ronda de preguntas, comentarios y tal, estoy aquí a vuestra disposición. Estaremos aquí un ratito, yo qué sé, o me marco un preguntas y respuestas. No me suena, y si no lo sabríamos. Bueno, la pregunta de Alfarion, ¿hay otras polis que tengan un modelo similar o que reproduzcan esta organización política? Que yo recuerde no. Más si no se sabría, es que justamente se estudia Esparta por lo que es, porque es una singularidad dentro de las polis griegas y se contrapone luego con el sistema ateniense, que es el democrático, el de los legisladores y tal. Entonces es un sistema muy contrapuesto y bastante único, que no me suena, sino yo creo que si no que lo sabríamos. ¿Crees entonces que en la ficción se exagera mucho lo que es Esparta o crees que se ha hecho una representación bastante exacta? A ver, yéndonos al ejemplo más cercano y dentro de las licencias que se toman en el cómic y en la película, yo soy un gran defensor de 300. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que dentro de la... Sí que es verdad, vale. Te muestran una Esparta un poco... Bueno, ya no una Esparta. O sea, a ver, hay ciertos elementos fantasiosos, sobre todo los persas. Pero es que yo soy defensor de este cómic primero porque me gusta cómo representan tanto Esparta como al Imperio Persa, porque tú ves a un espartano en 300 y es tal cual calcado, con alguna licencia, porque el casco no es tal, o el escudo no eran todo de bronce, vale, pero es calcado a las representaciones de los soldados que tenemos en las cerámicas griegas. Y me gusta cómo, aunque sea muy fantasioso, el cómo representan al Imperio Persa, porque es como una visión distorsionada de cómo a lo mejor ellos concebían a los persas, ¿sabes? Es decir, al bárbaro, al extranjero, al que viene a invadirnos. Es como una exageración. ¿Por qué también me gusta 300? Porque hay ciertos aspectos... Es verdad que lo único que es mentira en la película... O sea, los reyes, que no lo he dicho, no hacían la gogué. No hacían el entrenamiento espartano. Ellos tenían un entrenamiento aparte. Por lo tanto, lo de que sale Leónidas ahí entrenando, enfrentándose al lobo, no es cierto.
¿vale? Pero... Pero... Aparte de eso, te representa muy bien lo que es el entrenamiento espartano. Que ves al puto niño calvo que le meten palizas, que está descalzo, que está con un calzón solo, que roba, que se entrena fuerte y tal. Y dices, hostia, está muy bien representado. Me gusta mucho como que lo ponen en la prueba final del Rey Leónidas, que se enfrenta a un lobo. Es un símil total de un hilota. Lo que he dicho, a los hilotas les ponían un gorro de piel de perro porque los veían como animales. Es un símil muy exagerado luego lo que lo hacen con el lobo. Un lobo, un cánido. El concepto de la guerra. El cómo Leónidas, siendo rey, no puede ir a la guerra porque los éforos no se lo permiten o porque los augures o no es el periodo de guerra. Cómo la asamblea no le permite ir a la guerra. Entonces él tiene que irse con su guardia personal a tomar por culo y en realidad no hace la guerra. En realidad está pegando con su guardia personal, ¿sabes? Son una serie de cosas que, sabiendo lo que es la sociedad espartana, dices, joder, está bastante acertado dentro de lo fantasioso. Y es que sí, que luego fueron, sí, 300 homoyoes, pero luego fueron 3000 periecos, ¿vale? Y que luego fueron de muchas polis griegas a ayudar a Esparta, ¿vale? Obviamente son licencias, es una película épica. Pero no sé, a mí me gustó, lo vi bastante... Lo vi bastante... Lo vi bastante acertado, la verdad. A ver, Alfarion, claro, porque en los sistemas de ligas helénicas el modelo espartano no pasa a ser contrapuesta al resto de polis griegas. Claro, porque en los sistemas de ligas helénicas el modelo espartano no pasa a ser contrapuesta al resto de polis griegas. ¿No le impide colaborar con ellas? No he entendido mucho tu pregunta, si la puedes reformular, pero no sé si te refieres a si Esparta o otras polis pueden colaborar con Esparta o Esparta con otras polis. Sí, porque, a ver, Esparta hace la liga del Peloponeso. Es una liga cuando hablamos de Esparta, es una unión de polis que se unen en una liga defensiva o para ir a la guerra contra otra liga, otra polis. Entonces tendríamos, por ejemplo, la liga del Peloponeso, que es la de Esparta. Y luego tendríamos la otra que era con Atenas, que no me acuerdo ahora muy bien cuál era. La liga... Ahora no... La liga Kea creo que era. Me parece que era la liga Kea. No sé, ahora no me... Ahora no me lo tengáis muy en cuenta, pero creo que era... O la Etolia o la de Delos, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, era... Creo que... Ah, no, era la liga de Delos, la liga de Delos. Estaba la liga del Peloponeso y la liga de Delos. Vale. Bueno, voy a leer. Entonces sí. Gracias, Dicimfar Dreamer. Joder, el nombre. A ver, continúo con lo que ha leído Alfarion. Es curioso como en un territorio como es Grecia sale esta organización social política tan diferente. A banda de una organización social y política, a banda de la organización política, en el marco del mundo griego y clásico en general, la figura de la mujer está recluida e incluso menospreciada, según fuentes clásicas, y en Esparta el modelo es mucho más abierto, hablando algunas autoras contemporáneas de llegar a entrenar junto a hombres y de tener mayores responsabilidades en cuanto a gestión del patrimonio y control de bienes familiares. A ver, es que hay que tener en cuenta que los estudios de género son muy recientes. Entonces, claro, el papel de la mujer hasta hace no mucho no está muy bien estudiado. Entonces, claro, no sabemos muy bien el papel.
de la mujer en Esparta, además de que hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que las fuentes sobre Esparta son muy pocas y casi todos son de autores de fuera de Esparta. Entonces, la verdad sería muy interesante. Se me cayó en el metro, no te preocupes. Laura Gas, en futuros directos podrías hablar de la representación de otras culturas clásicas en la ficción, así poder discriminar lo que hay de realidad y lo que vemos, leemos. Puede estar guay. Además me gusta mucho y tal. Un día podemos hablar por ejemplo de la serie Roma, que está muy bien pero tiene sus fallos. La película de Alejandro Magno. Por ejemplo, la de Alejandro Magno para mí es la que tiene una representación por lo menos visual muy fiel de lo que era el imperio persa, de lo que era la Macedonia helenística y tal. ¿Se sabe algo de cómo trataban los espartanos a los esclavos? Siendo 6.000 espartanos para controlar a 200.000 esclavos parecen difícil. Lo he explicado antes, pero bueno, te hago un resumen. Tú ten en cuenta, a esa población de esclavos, Mesenia, Ilotas, se les sometía constantemente a vejaciones, también vejaciones, menosprecios. A ver, un momento. Lo tenía por aquí, lo tenía apuntado. Menosprecios, humillaciones, una vez al año se les declaraba la guerra. Vale, en opciones de solo audio funciona. No lo entiendo esto que dices, pero bueno. Se les sometía a una serie de vejaciones, menosprecios. Una vez al año se les declaraba la guerra para hacer una masacre de ellos. Es decir, se le intentaba hacer un control de la población muy exhaustivo, tanto físico como mental. Se les trataba básicamente como animales y no se les daban los medios para un alzamiento. Aunque como hemos visto en el periodo del alzamiento de Esparta, en la Segunda Guerra Mesenia, fue Argos la que ayuda a Mesenia para alzarse en armas. Así que, pues, eso es un poco el control que hacía Esparta de esta población de esclavos. Vale, no sé. Que se me había caído. Vale. Pues bueno. Tus preguntas son. Tienes aquí. Claro, en los sistemas de ligas helénicas el modelo espartano, pese a no ser contrapuesto al resto de polis griegas, no impide la colaboración tal. Y luego habla sobre la mujer en Esparta. Bueno, y tal, que te he contestado. Y que se te ha caído en el metro. Así que pues eso. Pues nada, si tenéis alguna duda más o algún comentario, os lo respondo, y si no ya... Va, venga, una última pregunta, Alfarion. ¿Crees que el modelo espartano es lo que salvaría a España de la ruina? Literalmente no. En España hay muchas cosas que... No, y ojalá que no tengamos el modelo espartano en España, la verdad. Pero bueno, la mili en parte es fruto, puede tener su origen en el modelo espartano. Muchas noches y buenas gracias entonces. Bueno, pues nada. Si queréis, pues si alguien quiere comentar alguna cosa más o hacerme alguna pregunta o tal, bien. Y si no, ya cortamos directo. Y eso, muchas gracias por estar aquí. La verdad, hoy hemos llegado a un pico de 10 personas. La verdad que súper contento. Espero que os haya gustado el podcast / charla o lo que he estado haciendo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido de la sociedad espartana. Yo la verdad, una de las cosas que me alegro de haber estudiado historia es que justamente hay muchos mitos, pero muchos mitos en la historia antigua, sobre todo con Esparta,
Y me alegré mucho de que mi profesor, en este caso Miguel Requena, nos ayudara un poco a romper estos esquemas y esos mitos de la historia antigua, tanto de la religión, de la sociedad, de muchas cosas que damos por hecho que son así y que en realidad estamos muy equivocados. Así que, pues bueno, Miguel Requena es un crack. El tío es un caos de hombre, pero es un crack. Además, en mi facultad, cuando estaba en segundo de historia, teníamos el profesor de historia antigua Miguel Requena y el profesor del otro grupo de historia antigua 1, no, historia antigua 2, perdón, que era el segundo cuatrimestre, era Antonio Ledo, también otro crack. Y entonces los dos son mega colegas, pero encima de que vas al despacho de los dos y te los ves ahí al Ledo y al Requena en un Oktoberfest brindando con unas jarras de cerveza, o sea, flipante. Y además un profesor que se pican entre ellos. Entonces, cada año organizaban, encima era un debate mega esperado, que era el debate Esparta contra Atenas. Por sorteo, una clase defendía Esparta, el modelo espartano, y otra clase defendía el modelo ateniense. Y nuestra clase ese año nos tocó ese año nos tocó ser Esparta, fuera leche. Encima fuimos todos de rojo, tal. Y me deja muchas cosas de hablar de Esparta. El cómo van a la guerra, cómo se cuida el soldado espartano, se peina, se lava. Porque para ir a la guerra es muy importante para ellos el ir cuidado. No sé. Antonio Ledo es el ideal de hombre espartano. Niégamelo. No sé si es el ideal de hombre espartano, pero tiene un rollito profesor Oxford, así con su americana con codera. Pero bueno, yo creo que igualmente en ese debate los claros vencedores fuimos nosotros. Correcto, la guerra se va curioso. Pero bueno, eso también dice mucho algo de los espartanos también, de cómo ven la guerra. ¿Sabes? Es muy interesante. No sé, algún día, a ver, luego la bibliografía y leo más de eso, pero tengo muchas cosas pendientes. Tengo un libro de teoría arqueológica que leerme, tengo nueva historia social de Roma también que leerme. Tengo libros pendientes que me quiero comprar, así que pues sí. Y con unos pectorales que pa' qué, pues sí, editor. Pues nada, pues aquí ya acabamos. Gracias a los que me habéis empezado a seguir, que habéis sido hoy bastantes. Gracias por el apoyo. Gracias por pues eso, mantener una media de 8 y tal. Así que bueno, ya veré. A lo mejor hago una encuesta en Twitter de lo que hablo el próximo día. Ya veré. O a lo mejor hago la segunda parte de esto, que es hablar de Atenas. No sé. Lo que pasa es que Atenas es... A ver, me gusta, pero es un rollo, es muy largo. Y es preparármelo mucho. Pero bueno, ahora que acabar ya los exámenes de italiano, tengo algo más de tiempo. Y si no, pues también podemos retomar algo de arqueología, o podemos hacer un directo, por ejemplo, de buscar vídeos, o que la gente me envíe vídeos de historia, por ejemplo, Academia Play, por poner un ejemplo, de Academia Play para comentarlos, o yo que sé, no sé, o sea, por no hacer solo charlas, sino también algo también más entretenido y tal. Así que, pues eso, hasta aquí, ¿vale? Muchas gracias a los que estáis y nos vemos en la siguiente podcast, charla o lo que sea esto, ¿de acuerdo? Vale, hasta luego.